Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Cuando nos reunimos, pretendemos obedecer a Dios. Él quiere tener un lugar de encuentro con el ser humano, diferente a la relación privada que tenemos cada día con Él. Y que en esa reunión podamos darle a Él ese tributo de alabanza. Dios pide eso, y es una de las grandes razones por las cuales uno se congrega. Si te preguntan, ¿y tú por qué te congregas?, sería una respuesta absolutamente veraz. Porque Dios pide que me reúna con otros que tienen fe en el Señor Jesucristo, para darle a Él tributo de alabanza agradecida. Voy a pagar mi tributo a un Dios que es bueno para conmigo, que me da todo, y de quien viene todo para mi vida, de la única y verdadera fuente que tenemos. Entonces, damos gracias a Dios por cada persona que viene y que nos permite, como grupo, poder darle ese tributo a Dios. Ahora pasemos a mirar en la palabra lo que Dios tiene para nosotros hoy. El pasado 9 de septiembre celebramos lo que es la fiesta de trompetas. Dios nos pide que asistamos, que aceptemos la convocatoria que Él hace cada año. Y Él en el año hace 3 grandes convocatorias para celebrar 7 grandes aspectos, que no son más que las etapas de la salvación que Dios ha provisto para el ser humano. De modo que en esas festividades que son de Él, es la fiesta de Él, es Él quien invita, somos sus invitados. En esas fiestas Él quiere celebrar con nosotros lo que Él ha hecho para nosotros. Y hemos visto que en las fiestas de otoño, las cuales involucra lo que es fiesta de chofares o trompetas, que fue lo que celebramos el pasado 9 de septiembre, vimos que en esa festividad Dios celebra la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. Celebramos el que Jesús vendrá, o sea, son fiestas aún proféticas. Él vendrá a los aires, no al piso, al suelo, tierra, sino a los aires que rodean la tierra. Tocará un chofar con el poder de Dios. Vimos que el chofar es un cuerno de un carnero y que ese cuerno debe hacernos recordar que Dios proveyó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, proveyó a su Hijo como Cordero de Dios. Eso lo reiteró Él después cuando le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, y cuando Abraham está a punto de darle muerte a Isaac sobre el altar y la leña, un ángel de Dios detiene a Abraham y le muestra que hay un carnero enredado, y ojalá leyeran la Escritura, porque el carnero no está enredado sus patas, no están enredadas sus manos, el carnero está enredado por sus cuernos. Y los cuernos son símbolo de poder. O sea, es un carnero que, dijéramos, ha sido despojado de su poder. Jesús aparentemente es despojado de su deidad. Y Él fue el cordero que Dios nos dio como sustituto para que muriera en lugar nuestro. De manera que cuando vemos que en esa celebración de chofares, el Señor Jesús vendrá a los aires y desde allí tocará un chofar con todo el poder de Dios mismo. Al toque de ese chofar habrá resurrección de muertos. Entonces los que murieron con la fe en Jesucristo serán levantados en un nuevo cuerpo y ascenderán por los aires para encontrarse con Jesús. Luego de que resuciten los que murieron con la fe en Jesús, seremos transformados los que estemos vivos sobre esta tierra. Se nos dará un cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, un cuerpo que de terrenal pasará a celestial, de corrupto a incorrupto, de mortal a inmortal. Y con ese cuerpo de resurrección también nos uniremos con los que acabaron de resucitar de entre los muertos, para, unidos con ellos, ser la novia del Cordero que es levantada a los aires para encontrarse con el novio. Y 10 días después de la fiesta de chofares, el Señor desciende de los aires a tocar el piso de esta tierra nuevamente con su novia para reinar durante 1000 años. El primer acto de su reinado será su matrimonio. Todo rey
Cuando entraba a reinar, el primer acto que celebraba era el matrimonio. Jesús celebrará las bodas del Cordero con los que son su iglesia y con los cuales va a gobernar durante 1000 años sobre esta tierra. Entonces, nosotros el pasado 9 celebramos eso, algo muy poderoso. O sea, le estamos diciendo al Señor, creemos que lo que tú has dicho lo haces y estamos esperándote. O sea, Señor Jesús, tú vendrás a los aires de esta tierra en un día que se esté celebrando fiesta de chofares. ¿Qué día? Pues sabemos que es un día de fiesta de chofares. ¿De qué año? No lo sabemos. Y en esas 24 horas, ¿a qué hora llegará? No lo sabemos. La palabra dice que puede llegar al anochecer, puede llegar al amanecer, puede llegar a la mañana. O sea, hay 24 horas en las cuales Él puede venir en cualquier momento. Entonces estamos celebrando resurrección, estamos celebrando unas bodas, estamos celebrando una novia, estamos celebrando un novio. Es una fiesta increíble. Y Dios nos invita cada año a recordarnos, ya que nosotros estemos haciendo como un ensayo. Sus festividades a la vez son un ensayo. Entonces estamos ensayando a qué es esperar durante un día. Y creo que es algo que Dios va poniendo en el corazón nuestro, ¿no? El todo no es venir aquí y celebrar y ver toda la doctrina que hay sobre esto, sino que realmente en el corazón de uno haya durante esas 24 horas una expectativa real, que uno esté pensando, el Señor puede llegar en cualquier momento. En estas 24 horas Él puede bajar en cualquier momento, porque eso es lo que va a suceder, que en cualquier día de esa celebración al año que estemos celebrando, resultará que el ensayo era el acto real, y Él bajará a los aires y habrá resurrección de muertos. Él estará 10 días con su novia en los aires y después de 10 días Él bajará sobre la tierra con su novia a hacer juicio sobre las naciones en la faz de la tierra. Ese 10º día después de chofares o de trompetas es lo que se llama el día de expiación o día del perdón. Ese día del perdón se celebra el próximo miércoles 19. Ese día del perdón es el último día en que habrá oportunidad para todo ser humano de arrepentirse y recibir perdón. Será el último día en toda la historia de la humanidad en que habrá oportunidad. Eso sucederá ese 10º día después de que el Señor venga a los aires. Ese día coincide con el día en que Dios cerró el arca de Noé antes de comenzar el diluvio. De manera que tiene esa connotación, esa importancia, ese tinte. Será el último día establecido por Dios. Quienes no se arrepintieron, aún en ese último día, sobre ellos vendrá todo el juicio que Dios trae sobre esta tierra. Es un día absolutamente importante. Es, podríamos decir, el día más importante dentro de todas las festividades de Dios. Si el día ese es el último día en que hay la última oportunidad para pedir perdón, para tener arrepentimiento y perdonar, y que Dios nos perdone, ese día es cuando el Señor entonces baja de los aires a la tierra para comenzar el juicio. Esa fiesta que se va a celebrar entonces a partir del próximo miércoles, comienza la celebración a las 6 de la tarde, nosotros estaremos aquí 6:45, sabemos que muchos de ustedes, o la mayoría, están trabajando, tienen horario laboral. Los esperamos 6:45. Vamos a mirar algunos detalles sobre esa celebración. Vamos a fortalecer nuestra fe en esa festividad. Vamos a creer que eso va a suceder. Lo estamos esperando. Es más, cada día lo necesitamos más. Ante todo el grado de corrupción, de violencia y de tinieblas que hay sobre la faz de la tierra. Ese día es el único día en toda la Biblia en que Dios pide que todo el pueblo aflija su alma. Es un día en que todos debemos entrar en ayuno. O sea que el próximo miércoles 6 de la tarde entraremos en ayuno. Hasta el jueves 6 de la tarde, 24 horas de ayuno. ¿Por qué se requiere ayuno? ¿Por qué Dios pide ayuno el día del perdón? Por algo sencillo. Y es que Dios requiere que nuestro corazón esté en humildad. No es que vamos a hacerle cambiar a Dios algún criterio sobre la bendición de que Él quiere dar de perdón, no. Es que para que recibamos el perdón,
requiere Dios un corazón que esté en humildad. La humildad, hemos dicho, implica humillarse, rebajarse voluntariamente, estar lo más bajos posibles, tanto físicamente como en nuestro interior. Físicamente nos humillamos cuando nos postramos o nos tiramos cuán largos somos en el suelo. No sé si has tenido esa experiencia. O sea, estás tan bajito que tu cuerpo está tocando el suelo, está en contacto con el suelo. O estás de rodillas. Pero así como físicamente humillamos nuestro cuerpo, lo rebajamos, lo ponemos contra tierra, la manera de rebajar nuestra alma es mediante el ayuno. Cuando nosotros le negamos comida al cuerpo, el alma se aflige. Y hemos dicho que en el alma reside la naturaleza adámica. Allá es donde está el yo quiero, el yo siento y el yo pienso. Y cuando nosotros ayunamos, estamos dándole muerte a esa alma adámica. Esto es tan real que en el libro de Eclesiastés ustedes encuentran que Dios establece que cuando envejecemos llega un día en que aborrecemos el alimento. Hay muchas personas que los últimos días antes de morir no reciben ningún alimento. En mis 38 años de cristiano conozco varias personas, Charo y yo conocemos personas, que en sus últimos días la decisión que tomaron fue, no quiero comer nada, no me ofrezcan nada, y no comían nada, día tras día tras día. O sea, es como si ellos hubieran entrado en un ayuno, yo diría inconsciente, pero estaba guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dios estaba preparando el alma de ellos para pasar a la presencia de Dios. Entonces, Eclesiastés 12:5, para que tengan la cita y vean lo hermoso, y ver que está por todas partes. El ayuno es como algo que ha estado como oculto a nuestros ojos y Dios está levantando ese concepto para todos nosotros. Eclesiastés 12:5, me lo compartió una hermana el miércoles pasado, me dijo, oiga pastor, estuve oyendo las enseñanzas suyas sobre ayuno y leyendo la escritura encontré esto tan hermoso y resulta que mi esposo, días antes de morir, dejó de comer y pude entender que era Dios quien estaba preparándole para pasar de esta vida a la presencia de Dios. Eclesiastés 12:5. Vamos a leer capítulo 12 del verso 1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros ayunamos estamos poniendo un sello de muerte a esa alma adámica, donde está empotrado con una fuerza absolutamente perversa y grande, el yo quiero, yo pienso, yo siento. Entonces, cuando damos muerte al alma mediante el ayuno, nos estamos vaciando de esa naturaleza adámica. Estamos desocupándonos del yo adámico. ¿Para qué? Para que Dios pueda llenarnos, ¿sí? Entonces el día del perdón Dios pide que ese día debe el pueblo entero ayunar, o sea, prepararse internamente, estar vacío de sí mismo para que Dios pueda derramar su Espíritu Santo en nosotros. Entonces están invitados a ayunar. Pero el día de expiación es con ayuno, no comes sólidos. Desde el miércoles próximo, 19, 6 de la tarde, hasta el jueves, 6 de la tarde. ¿Qué haces en lugar de comer? Tomar líquido.
tomar una especie de suero, lo puedes hacer casero, o cómprate unas cuantas botellitas de Pedialite, y creo que eso te asegura estar bien. Toma todo el líquido que puedas si quieras, no hay problema. ¿Qué es lo importante de ese tiempo de ayuno? Que además, ojalá, terminando el día de ayuno, puedas tener tiempo con Dios, donde uno realmente con el alma afligida puede no solo postrar sus rodillas, sino ir con un alma totalmente disminuida, a cero, y poder recibir de Dios. Entonces, en ese ayuno que comienza el miércoles y que estamos invitados para comenzar ese día, próximo miércoles, los invitamos también el jueves, ¿para qué? Para que hagamos esa oración, entreguemos el ayuno y podamos estar dispuestos a recibir, no solo para nosotros, sino recibir también para esta ciudad, para esta nación y para la faz de la tierra. Entonces, que Dios nos dé la gracia, el poder por su Espíritu Santo de atender a su invitación. Entonces están invitados próximo miércoles 6:45 de la tarde para iniciar día de expiación con ayuno desde esa hora hasta el siguiente día, jueves, donde estamos nuevamente invitados a reunirnos acá para entregar ese ayuno y orar a Dios por ese perdón que Él ha dispuesto darnos y darle a la humanidad para que seamos libres del juicio que Él trae sobre toda la tierra. Bueno, entonces decimos, wow, perdón, excelente, pero el perdón tiene una condición espiritual y ese es el enfoque realmente de lo que quiero compartirles esta noche. Dios establece que la condición para darnos perdón es esa alma humillada, y esa alma humillada debe tener una característica, una condición que solo Dios puede dárnosla. ¿Y cuál es esa condición que Dios quiere dar al alma para que podamos recibir perdón? Y esa condición para que recibamos el perdón, además de estar humillados en el ayuno, es que pidamos a Dios arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. O sea que el perdón tiene dos condiciones. Uno, estar humildes, y dos, pedirle a Dios que nos dé arrepentimiento. El arrepentimiento lo hemos visto de una manera muy superficial, como simplemente cambiar de mente, cambiar la forma de pensar. Otras definiciones dicen es cambiar la dirección, que si usted iba caminando por adulterio, entonces media vuelta y ahora no, ya no más adulterio. Tiene algo de sentido, pero no es el sentido real, total. Que tú eras una persona que caminabas por la mentira, entonces no, ya no más mentira, das media vuelta, 180 grados y ahora voy a hablar verdad. No, yo andaba en alcohol, yo andaba en mentira, yo andaba en fornicación, yo andaba en pornografía, yo andaba en no sé, tantas cosas. Entonces doy media vuelta, ya no más eso. Tiene algo que ver con el arrepentimiento, pero no es el foco del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Por qué Dios pide que haya arrepentimiento en nosotros para poder perdonarnos? Entonces vamos a ver si entendemos algo más del arrepentimiento. Y si nos llevamos esta noche, nos ganamos la noche. ¿Okay? El arrepentimiento es una pesadumbre por el pecado, no por el castigo. Dios pide que para perdonarnos haya en nosotros pesadumbre, tristeza por haber pecado, por haber andado apartados de Dios, dando lugar a todo lo que queríamos, a todo lo que pensábamos, a todo lo que sentíamos, viviendo no para hacer un canal a través del cual Dios pudiera ser, a través tuyo, el todo en todo para alguien. Debe haber pesadumbre. Dios dice para perdonarte, debe haber pesadumbre en tu corazón de haber andado así. Entonces vamos a Lucas 17. Lucas 17. Y vamos por favor al verso 3. Lucas 17:3. ¿Qué dice allí la Escritura? Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. O sea, a ver, mírese, chequéese. Y sigue diciendo la Escritura. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Creo que es lo que hemos estado viendo a través de la lengua. Si yo veo que algo está mal en otro, debo reprenderlo en amor. Entonces voy allá con crítica constructiva a decirle, oye, mira, eres una magnífica persona en esto, en esto, en esto. Con eso que eres magnífico nos has hecho bien, tremendo, gracias.
Estoy agradecido con Dios por tener una relación contigo. También debo decirte, en ti hay esto totalmente equívoco. Ahí estás reprendiéndolo, en amor, constructivamente. Entonces aquí el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, hizo algo malo que te ofendió, etcétera, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. El arrepentimiento, el perdón tiene como condición el arrepentimiento. Sigue diciendo, y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. ¿Cuál es la condición para que Dios nos dé el perdón? No solo un corazón humilde y humillado, sino también arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Tristeza, pesadumbre por el pecado, no por el castigo que trajo el pecado sobre nosotros. Esa tristeza que es según Dios es la que el Señor, a través del apóstol Pablo, quiere hacernos notar allá en 2 de Corintios capítulo 7. Entonces en 2 de Corintios 7 Pablo abre completamente el mundo del arrepentimiento. Y entonces Pablo está diciendo en 2 de Corintios 7:10, dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hay una tristeza que es según Dios. ¿Qué quiere decir esto? El arrepentimiento, esa pesadumbre por el pecado, no la puede producir el ser humano. Siendo tan importante para el perdón, aún así el arrepentimiento no lo puede producir el ser humano. ¿Quién produce esa tristeza que Dios requiere para darnos el perdón? ¿Quién la produce? Solo Dios. Esto se vuelve muy interesante, porque podemos ver que realmente Dios es todo en todos. Podemos ver que todo procede de Dios. Podemos ver que solo somos vasijas para recibir de Él. Por eso Dios nos anima a que oremos pidiendo arrepentimiento. Dios pide que un mes antes de la fiesta de Chofares estemos orando por arrepentimiento. Y luego pide que además de esos 30 días, 10 días después de trompetas, sigamos orando por arrepentimiento. O sea, pidiéndole a Dios, Dios, produce en mí esa pesadumbre, esa tristeza por haber pecado. Produce en mí esa tristeza. Solo Él puede darlo. Pero ¿y cómo puedo sentir tristeza por andar en pecado? ¿Cómo puedo sentir eso? La respuesta es solo una. Me sentiré triste de haber pecado contra Dios si Dios me permite experimentar su amor. Es que cuando yo puedo percibir por el Espíritu, en mi espíritu, que Dios me ama, me amó de tal manera que dio a su Hijo por mis pecados, cuando yo puedo entender por revelación del Espíritu ese amor de Dios en Cristo, entonces cuando me da tristeza haber caminado en todo lo que anduve, Dios necesita, quiere derramar su Espíritu de amor para que frente a ese amor sintamos pesadumbre por haber pecado. Y solo Dios puede hacerlo. Quiere hacerlo. La voluntad de Dios es ordenar a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que tenga pesadumbre de haber pecado en contra de Dios. Entonces, siendo un requisito tan sine qua non, sin el cual no habrá perdón de pecados, siendo un requisito tan estricto, tan elevado, descansen. Es Dios quien lo produce y Él quiere producirlo, es su voluntad, es su propósito, amén. Entonces, si le pedimos, dame arrepentimiento, dame pesadumbre por haber pecado, derrama tu amor en mí, para que frente a ese amor yo sienta esa tristeza. Si estoy pidiendo eso, estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad. Y la respuesta de Dios, ¿cuál será? Así sea, así sea. Derramaré mi espíritu de amor en ti y sentirás tristeza de haber andado en pecado. Yo quiero darte el arrepentimiento, porque si tienes ese arrepentimiento, esa tristeza frente al amor que yo he derramado, si la hay en ti, yo perdonaré tus pecados. Pero observen que el arrepentimiento no es ir de una manera altiva, insensible, a decir, sí, cometí pecados, quebranté tu ley, fui contra tus profetas, pequé también contra el cielo, contra todo lo que haya santo, perdóname.
No, vamos con una tristeza provocada por Dios. Ahora, yo no sé si has experimentado eso, pero Dios quiere que lo experimentes. En mi vida puedo contarles para fortalecer su fe, no que yo sea más. Dios no hace excepción de personas. Yo no soy mejor que ustedes. Yo como pastor lo único que tengo es una responsabilidad diferente a la tuya, pero en lo demás soy exactamente igual. Y la responsabilidad está en servirles a todos ustedes. Tú no tienes la responsabilidad de servir a 150 personas y sus familias. Yo sí la tengo. Es el nivel de responsabilidad lo que es diferente. Y a más autoridad y más responsabilidad, menos provecho debo estar buscando para mí y solo buscando el bien de ustedes. Pero en lo demás no soy diferente. Yo necesito arrepentimiento. Necesité arrepentimiento y necesitaré arrepentimiento. Entonces el día que yo nací de nuevo, allá sentado en un cuarto cualquiera en Bogotá, donde vivía, sencillamente dije al Señor: Señor Jesús, si tú vives y si amas como la gente dice que amaste, ven y sácame de esta olla en que estoy. Inmediatamente empecé a llorar. Oye, yo lo que necesitaba, visto desde el punto de vista humano, no era llorar. Yo desde el punto de vista humano lo que necesitaba era un empleo, necesitaba plata, necesitaba que mi mujer me perdonara, necesitaba un hogar, necesitaba un trabajo, necesitaba que los amigos, necesitaba que la familia. Esas eran las necesidades materiales, temporales que yo tenía, según yo. Pero según Dios, ¿cuál era la primera necesidad? Arrepentimiento para que Él pudiera perdonarme. Y entonces cuando yo digo: Jesús, si tú vives y amas como la gente dice que amaste, ven, sácame de esta olla. Cuando termino esa última palabra, solo empecé a llorar de lo más profundo de mi ser. Y lloré por un largo tiempo, yo no sé cuántos minutos o medias horas. Yo solo sé que lloré y lloré y lloré y lloré y no quería limitar ese llanto. Yo quería que fluyera, que saliera. Y lloraba y lloraba y lloraba. Era realmente una pesadumbre, era una tristeza de lo más profundo de mi ser. ¿Quién pudo producir eso? Dios. Hay oportunidades que, siendo un hombre después de 38 años de andar con Dios, estoy muchas veces orando en lenguas allá en mi casa. No sé cuántos ochos le he hecho a cada lugar de mi casa, caminando. Y muchas veces voy orando: irri andar acá y vaso, oso y ataya, curi andar asaita, curi atasaida, cushita, rícoro. A veces llevo media hora o 45 minutos, una hora. Todo está normal, estoy orando, el Señor pasa por mi mente caras de ustedes, situaciones, mis hijos, yo mismo, mi esposa, naciones. Ahí estoy orando, orando, orando en lenguas, cuando de pronto, súbitamente, sale un llanto de lo más profundo de mi ser. Y estoy orando, pero de acá, no es ni de acá ni de aquí, es de lo profundo de las entrañas. Y sé que Dios está trayendo arrepentimiento en alguna área nueva en mi vida en la que Él quiere trabajar. Solo Dios lo produce. Quiere producirlo, quiere hacerlo en ti, quiere derramar su espíritu de amor, y que frente a ese amor te sientas apesadumbrado de haber pecado. Sin esa pesadumbre dada por el Espíritu, estamos no calificados para recibir su perdón. Entonces, Dios desea que pidamos lo que Él quiere hacer. Él quiere darlo, quiere producirlo en nosotros, quiere producirlo en toda carne. Por eso entonces Él insiste en que para llegar al día de perdón haya oración, humillación, pidiendo primeramente ¿qué? Arrepentimiento. Bien, sigamos revisando cómo es que el amor de Dios produce esa pesadumbre. Dos hombres típicos en la Biblia, uno con arrepentimiento dado por Dios y el otro con remordimiento, producto solo del hombre. ¿Cuál es ese hombre que es un modelo de arrepentimiento? Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces, ¿se acuerdan? Mientras están juzgando a Jesús. Llega una criada y le dice: este andaba con él. No, yo no lo conozco. Y lo niega 3 veces. Después de negarlo 3 veces, canta el gallo, la señal que Jesús le había dado. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Qué hace Pedro? Lloró amargamente. Este hombre lloró y lloró y lloró. Horas. ¿Qué había en Pedro? Arrepentimiento, una pesadumbre por haber negado al Señor. Pero esa pesadumbre, ¿de dónde venía? De que Dios había derramado su espíritu de amor en Pedro. Entonces, vamos y revisemos por favor Juan 21, Evangelio de Juan, capítulo 21. El arrepentimiento no puede seguir allá en un rincón, como algo que significa solo cambiar de dirección. No. Nuestra alma tiene que ser tocada por el amor de Dios para que también sea tocada por el perdón. Juan
capítulo 21, y vamos a leer, por favor, versos 15 al 17. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, la Biblia habla de 3 clases de amores: el amor agape, el amor eros, el amor estorge y el amor fileo. 4 clases de amor. ¿Y cuál de esas palabras está usando Jesús aquí con Pedro? En el verso 15, cuando le dice la primera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Ese "me amas" es la palabra ágape. El amor ágape es el amor de Dios, un amor sacrificial. Se niega a sí mismo para satisfacer la necesidad del otro. Entonces, Dios le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿tú sientes ágape por mí? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Esa palabra quiero es la palabra fileo. Fileo es un amor que tiene que ver con la gratitud por un bien recibido. Entonces Pedro le está diciendo, Jesús le preguntó: ¿usted siente amor sacrificial por mí? ¿Y qué responde Pedro? Señor, tú sabes que vivo agradecido contigo. Creo que no era la respuesta, ¿no? La pregunta no era esa. El Señor sigue insistiendo y le dice: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y nuevamente Jesús usa el término ágape. Pedro, ¿tú sientes amor sacrificial por mí? Segunda vez. Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que vivo agradecido contigo. Sí, Señor, yo tengo por ti fileo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? El Señor le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿tú sientes gratitud por mí? ¿Hacia mí? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Palabra fileo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús le dijo: cuando seas viejo, vas a ir a la cruz física. Así murió Pedro. Pero Dios derramó en Pedro su amor. Por eso él le preguntaba: ¿tú sientes agape por mí? ¿Tú sientes agape por mí? ¿Tú sientes agape por mí? Y Pedro decía: Señor, vivo agradecido, Señor, vivo agradecido, Señor, vivo agradecido. Dios derramó su amor en él. Y debido a que Pedro amaba a Jesús, por el amor que Jesús había derramado en él, Pedro sintió tristeza de haberlo negado y lloró amargamente. Para tener arrepentimiento hay que tener el espíritu de amor dado por Dios en nuestros corazones. Y solo Dios lo puede dar, y lo quiere dar si tú lo deseas. Si tú puedes decir: oye, yo nunca he sentido tristeza de esa manera por mis pecados, yo necesito entonces arrepentimiento. Señor, dame eso, quiero experimentar qué es el arrepentimiento. Muy bien. Lucas 22:32. Cuando hay arrepentimiento, uno realmente no quiere volver a lo mismo. Hay un cambio tan dramático en el corazón de uno, y no te lo pierdas. Lucas 22:32. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dios se lo había advertido. Pedro pudo experimentar lo que es arrepentimiento. ¿Pedro podría enseñar sobre arrepentimiento? Creo que sí, creo que sí. Ahora, veamos a Judas, un hombre que también hizo algo equívoco, pero él no se había derramado en él el espíritu de amor de Dios. ¿Y por qué no se había derramado en Judas? Judas, en ninguna parte en lo que muestra la Biblia, aceptó a Jesucristo como Señor. En ninguna parte de sus conversaciones, de las revelaciones del Señor, nunca lo llamó Señor. Todos los demás discípulos lo aceptaron como Señor de sus vidas, como el dueño. Y entonces Jesús había podido derramar su espíritu en ellos.
Los otros amaban a Jesús y en ellos también indudablemente debió haber arrepentimiento. En Judas Iscariote, el tesorero, él robaba de la bolsa, él era el tesorero. Había mujeres fueron las que sostuvieron el ministerio de Jesucristo sobre la tierra, daban de su dinero y él robaba de ahí, Judas Iscariote. Entonces veamos, qué diferente la situación de Judas Iscariote. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y vamos a encontrar lo que es el remordimiento, una tristeza producida por la carne, pero no por el amor de Dios derramado en nosotros. Es bien diferente, bien diferente. Entonces, Mateo 27, para que veamos cómo muere Judas Iscariote. Y vamos a leer desde el verso 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él reconoció su pecado. Él aparentemente había cambiado la mente. Y cambió su mente. Él dijo: wow, esto que hice está equivocado, aquí en la cabecita. Él en su conducta cambió, fue y tiró las 30 monedas. Pero su alma nunca fue tocada. ¿Sí se dan cuenta? En él no hubo esa tristeza. Era una cuestión puramente racional, puramente carnal. Dios quiere tocar nuestras emociones, que haya esa tristeza. Cuando hay esa tristeza, entonces hay unas manifestaciones de que realmente hay arrepentimiento en nosotros. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Vamos a 2 Corintios nuevamente y terminamos con esto. ¿Cuánta necesidad y cuán dispuesto está Dios a darnos esa tristeza que es según Dios? Esto mismo en el verso 11, 2 Corintios 7, esto mismo de que hayáis sido entristecidos según Dios, ¿qué interés produjo en vosotros? Hay versiones que dicen preocupación, otros dicen, no sé, diligencia. Póngale una palabra que sea más funcional, que indique cuál es la conducta real. ¿Cuál es el primer fruto real de arrepentimiento? Interés. 2 Corintios 7:11. El primer fruto se llama interés. Oye, me interesa Dios, me interesa mi vida, me interesa caminar correctamente, me interesa ser perdonado, me interesa, Él me ama, Él me ama. ¿Qué más produce? El que Dios derrame su espíritu de amor y ante ese espíritu de amor sintamos esa tristeza de haber andado en pecado. Afán por disculparse. Señor, perdóname, Señor, qué vergüenza, Señor, ¿cómo pude haber actuado así? Soy una bestia. Así le he hablado yo a Dios. Soy una bestia, ni siquiera soy un animal. Los animales se guían por un código genético de comportamiento. Yo ni siquiera código genético de comportamiento tuve. Fui menos que un animal. Una bestia, qué vergüenza. Disculpas. Tercer fruto de un verdadero arrepentimiento: indignación. Uno se siente indignado con uno mismo. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber hecho? No volveré a eso, no lo haré, no quiero volver a eso. Estás indignado con el pecado, estás indignado contigo mismo. Cuarto gran fruto del arrepentimiento: alarma. ¿Qué es una alarma? Un despertar, ¿no? Uno despierta, ya está pilas. Uno está alarmado, óigame, Dios me ha sacado por su infinita misericordia óigame, yo no quiero volver allá. Oiga, yo quiero permanecer aquí, pero estás despierto a esa nueva situación. No estás como dormido, que a donde te lleve el viento, no, usted está despierto. En otras versiones dice temor, por eso le estoy dando palabras que aparecen en las definiciones para que tenga mayor entendimiento de lo que tienes allá en tu Biblia. Quinto gran fruto: afecto. Afecto, hay un afecto por Dios, hay un afecto por su palabra, hay un afecto incluso hasta por congregarse, hay afecto por leer la palabra, hay afecto casi siempre Dios, cuando uno nace de nuevo, le da un gran afecto por la palabra, hambre y sed. Uno no quiere perderse una reunión, uno no quiere perderse la corrida de una banca. Yo así viví 7 años. Yo llenaba cuadernos enteros, yo me sentaba como tú estás sentado y tomaba nota. Y llegaba a la casa y durante la semana, antes de la siguiente reunión, aquí está la testigo número 1 de mi vida, que es Charo, yo cogía Biblia y decía, a ver, ¿cómo hubiera deseado que me hubieran dicho esto? Quizás si lo hubiéramos ordenado de esta manera, si hubieran dado este versículo adicional, si lo hubieran puesto al final y no al principio, ¡wow! Esto hubiera sido espectacular. Entonces yo iba ordenando, iba haciendo, había un afecto.
Leía 18 horas diarias la palabra de Dios, porque Dios me recogió sin empleo, sin mujer, sin hijos, sin plata, sin amigos, sin amantes, sin familia, sin nada. Leía 18 horas diarias. Qué afecto el que Dios puso en mí. Era Él. Él dio el arrepentimiento y había fruto de verdadero arrepentimiento. Sexto gran fruto, preocupación. Preocupación. Los dos primeros, interés, afán por disculparse. Tercero, indignación. Cuarto, alarma. 5, afecto. Sexto, preocupación. Me preocupaba no hacer lo que sabía que debía hacer. Me preocupaba no haber ido a mi reunión. Me preocupaba no haber leído a lo mejor la palabra. Me preocupaba no haber obedecido lo que ayer entendí. Y séptimo, gran fruto de un verdadero arrepentimiento, presteza en la disciplina. Presteza, pilas, ganas de la disciplina. Esos son los 7 grandes evidencias. 7 grandes evidencias de que en ti ha habido verdadero arrepentimiento. Pero ante todo, el arrepentimiento es una tristeza de haber pecado ante el amor de Dios para nosotros. Entonces vamos a pedirle a Dios que derrame ese amor. Fíjense que uno sin conocer esto se vuelve legalista. Y a veces uno le está diciendo a la gente, arrepiéntete, como si el ser humano pudiera arrepentirse por sí mismo. Es que usted no se ha arrepentido, estamos como juzgando a la persona. No, debemos decirle, oye, Dios quiere mostrarte su amor. Dios quiere derramar su espíritu de amor en tu corazón. Y ante ese espíritu de amor vas a sentir tristeza, pesadumbre, dolor de haber pecado contra Él. Y llorarás delante de Él. Dios quiere derramar su espíritu de amor en nosotros antes que cualquier cosa. Antes de que leas Biblia, antes de que te bautices, antes de que vengas a una iglesia, que esté en cualquier lugar, Dios quiere derramar primeramente, ¿qué? Su espíritu de amor en ti, porque el espíritu de amor es el que produce arrepentimiento. Con el arrepentimiento hay perdón, con el perdón hay justificación, con la justificación entras a la santificación. Si eres santo serás glorificado, pero todo comenzó en Dios. Él quiere derramar su espíritu de amor en ti y en todo aquel que está perdido. Lo primero que hizo Dios fue eso conmigo. Yo no estaba en una iglesia, no estaba ante un pastor, un rabino, no estaba en ningún lugar religioso, estaba en un simple cuarto donde intentaba dormir, que ya no dormía. Y allí Él derramó primeramente, sin merecer nada, porque no tenía ninguna calificación, estaba perdido, estaba en el hoyo. Y lo primero que Él hizo fue derramar su espíritu de amor en mí. Y ante ese espíritu de amor pude llorar. Y me levanté nuevo después de ese llanto. ¿Le podemos pedir a ese Dios generoso que derrame su espíritu sobre toda carne? Que todo ser humano pueda sentir esa pesadumbre y pueda recibir el perdón de Dios. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. Para eso estamos invitados. Debimos haberlo hecho hace 30 días, 40 días al año, en que Dios pídanme arrepentimiento. Pídanme arrepentimiento. Pídanme arrepentimiento. ¿Qué necesita esta nación? Saber que Dios les amó. ¿Qué necesita la persona más perdida? Saber que Dios le amó. Pero no un saber aquí, sino un experimentar aquí. Y si nosotros que ya conocemos que Dios obró de esa manera en nosotros, ¿qué podemos hacer? Decirle, Dios, como hiciste conmigo. Oh Señor, como hiciste conmigo, derrama tu espíritu en cada ser humano. Oh Dios, en el más perdido, derrama tu amor. Que ante ese amor habrá arrepentimiento y podrás perdonar y podrás justificar y podrás santificar y podrás glorificar. Padre, derrama tu espíritu sobre toda carne. El hombre no puede producir por sí mismo nada de lo que viene del cielo. Lo del cielo solo viene del cielo. Lo del cielo solo viene del cielo. Para el hombre que simplemente quiere y se abre para recibir. Pongámonos de pie y oremos. Entonces levantemos nuestras manos al Señor y digámosle, Padre de gloria, en esta noche, ante la luz de tu palabra, te pedimos, derrama tu espíritu de amor. Primeramente nosotros, tu casa. Señor, solo ante tu amor me entristeceré. Solo ante tu amor sentiré pesar de tantos años
que anduve en pecado. Solo ante tu amor daré frutos de arrepentimiento. Padre de gloria, tú quieres ordenar arrepentimiento a todo hombre en todo lugar. Ordénalo sobre mi vida. Ordénalo sobre cada mortal en esta ciudad, en la nación, sobre la faz de la tierra. Ordena arrepentimiento sobre todas las generaciones, sobre todas las edades, desde el niño hasta el viejo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tú has prometido que si hay arrepentimiento dado por ti, vendrán tiempos de refrigerio de la presencia tuya. Tú has ordenado, Señor, que allí donde haya arrepentimiento habrá justificación. Padre de gloria, aquel que menos merece es el que más necesita ser amado. En aquellas vidas, Dios de gloria, donde el pecado ha sido incontable, terrible, allí es donde más se necesita tu Espíritu. Derrama tu Espíritu Santo, derrámalo sobre toda carne y produce arrepentimiento, Dios de gloria. Produce arrepentimiento sobre la faz de la tierra, Señor. Te lo pedimos y te damos tantas gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Padre, todo lo celestial solo viene del cielo. Y estamos aquí en la tierra, abiertos. Abrimos nuestras emociones, abrimos nuestra alma a la pesadumbre que producirá nuestro pecado frente a tu amor. Gracias, gracias, Señor, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú no te complaces en que el impío se muera y se pierda. Esa no es tu complacencia. Tú te complaces en que el impío se arrepienta y tenga vida juntamente contigo. Obra esa tu palabra, Señor, mediante tu poder en este tiempo, Señor, sobre nosotros, sobre el cuerpo de Cristo, la ciudad, la nación y las naciones. Gracias, Señor de gloria. Eres poderoso, Señor. Eres poderoso para hacer lo que te has propuesto hacer. Hoy nos gloriamos en ti, declarando que tienes poder más que suficiente para hacer lo que te has propuesto. Muestra tu poder, derramando tu espíritu de amor, produciendo arrepentimiento, para que haya perdón, Señor. Gracias, oh Dios.